Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo soy Josafat Hernández, soy economista egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Hice una especialización en Historia del Pensamiento Económico, luego hice la maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia y actualmente soy postdoctorante del Centro de Ciencias de la Complejidad y estoy dando un curso de Introducción a la Economía, a la Filosofía de la Economía en el posgrado de la Filosofía de la Ciencia de la UNAM. La economía es una ciencia que se dedica a estudiar las relaciones sociales de producción y de distribución. Estudia el mercado y también estudia la manera en cómo los agentes toman sus decisiones, ya sea decisiones de consumo o decisiones de producción o decisiones en torno al empleo. La manera en cómo los economistas estudian estos hechos, digamos, se considera que es una forma científica en la medida en que siguen una serie de métodos, de técnicas y de teorías que están estandarizados, ¿no? En ese sentido consideran que sus métodos son objetivos porque están validados por las comunidades epistémicas de economistas y buscan construir un tipo de conocimiento que sea válido en torno a relaciones de causalidad que explican la estructuración de fenómenos intersubjetivos como puede ser la inflación, el desempleo, las crisis económicas, la innovación tecnológica, los auges económicos, etcétera. Entonces, en este escenario, el tipo de conocimiento que van a estar formulando los economistas es de dos tipos. Por un lado es conocimiento teórico, que busca dar un conocimiento, digamos, a nivel más abstracto sobre cuáles son las principales determinaciones de las crisis o del desempleo, o cómo se puede generar mayor recaudación fiscal, etcétera. Entonces, para eso hacen una serie de modelos que tienen una serie de supuestos, supuestos idealizantes, que representan, digamos, la realidad de una forma idealizada y posteriormente se analiza el modelo, ¿no? Estos modelos luego se usan para hacer inferencias con respecto al mundo real y, digamos, generar algún tipo de predicciones o evaluación de escenarios. Ese es el conocimiento teórico. El conocimiento de tipo empírico se hace cuando los economistas aplican estos modelos a casos específicos o cuando, digamos, van directamente al caso de estudio y desde ahí estudian por medio de entrevistas, por medio de estadísticas, por medio de observación, diferentes fenómenos como pueden ser las cadenas productivas globales o como pueden ser procesos de organización de campesinos que se organizan para producir. Entonces, en este escenario, el tipo de conocimiento empírico es un tipo de conocimiento bastante aplicado y que parte de las experiencias muy concretas. Entonces, los economistas generan este tipo de conocimiento, tanto teórico como empírico, y muchas veces llevan estas reflexiones al análisis de las políticas públicas, porque a los economistas usualmente les interesa intervenir en sus objetos de estudio, dado que los economistas son parte a su vez de lo que ellos estudian, porque todo mundo somos parte de la economía. El tipo de evidencia que los economistas toman como, digamos, válida, tiene que ver con series de datos, estadísticas, tiene que ver con casos históricos, con casos empíricos y también, pues, digamos, con fuentes bibliográficas, fuentes historiográficas, entrevistas. Entonces, los economistas tienen una gran gama de lo que consideran evidencia. Recientemente se ha implementado otro tipo de construcción de evidencia que tiene que ver con los experimentos y con las simulaciones computacionales, dado que los economistas realizan, digamos, interacciones entre agentes bajo condiciones controladas para ver de manera más clara cómo son las diferentes determinaciones de la cooperación o de la interacción entre agentes para interacciones estratégicas entre sí, o si los agentes son perfectamente racionales o maximizadores de utilidades. Digamos, en ese aspecto se someten a prueba empírica estas hipótesis y se ve por medio de experimentos que ocurren. También se someten a simulaciones computacionales y estas simulaciones computacionales se reproducen en diferentes, digamos, escalas temporales para ver cuáles son los resultados más robustos de diferentes hipótesis. Y bueno, finalmente el tema de cómo la economía argumenta. Los economistas le dan mucha importancia a la argumentación. Las argumentaciones tienen que ser sobre todo basadas en la evidencia, tienen que ser también presentadas en torno a qué argumentos se consideran más plausibles, y es en ese sentido donde los economistas, por un lado, toman muy en serio
datos estadísticos. Por otro lado, una tradición específica de economistas toman en serio lo que serían formalizaciones matemáticas. Otro tipo de economistas toman muy en serio la historia. Entonces, la argumentación va en el sentido de justificar creencias, de que una creencia es válida, que una creencia está bien justificada y que otra creencia está mal. Entonces, muchas veces los economistas tienen muchísimos conflictos sobre esto y entonces tienen que saber argumentar, y para saber argumentar muchas veces tienen que recurrir a criterios tanto lógicos como extralógicos, y ahí los elementos de razonamiento por analogía, por metáfora, se convierten en poderosos mecanismos para poder transmitir ideas complejas de forma bastante simple. Y bueno, también pues apelan bastante a las autoridades, a la confianza y diferentes fuentes de información. Finalmente, yo soy parte de un seminario que es el Seminario de Filosofía de la Economía. Tenemos 4 años trabajando, nos reunimos semanalmente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Si nos quieren contactar pueden revisar la página de Twitter, que sería @SFEUNAM. Y en el caso de nuestra página de Facebook es lo mismo, sfe@facebook.com. Y bueno, muchísimas gracias por esta invitación, un placer estar aquí.